Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, bueno, charlamos, conversamos, analizamos temas. Y hoy hay un tema que yo siempre lo he considerado extremadamente interesante, que es el mundo cooperativo. Algo que por allí no está suficientemente valorizado, pero que tiene una importancia, sobre todo en el interior del país, realmente importantísima. Yo recuerdo en aquellos años cuando estuve en el Ministerio de la Producción, la significación que le dimos y la tarea que se cumplió. Y para ello, qué mejor que invitarlo a Mario Elgue. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos, estar con vos. Un Bueno, gusto. muchísimas gracias. Bueno, Mario Elgue fue el que impulsó la creación en la provincia de Buenos Aires del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, el IPAC, que tuvo una trascendencia realmente muy, pero muy importante durante varios años. Y después, bueno, después estuvo como presidente de INAES, que es el Instituto Nacional. Así que sos un hombre con mucha experiencia en esos temas cooperativos, Mario. Bueno, eso viene de cuna, un poco mi padre, por ahí no sé si se lo he contado, mi padre fue gerente de una cooperativa eléctrica, acá en la ciudad de Las Flores, y mi madre integraba las Juventudes Agrarias Cooperativas de ACA, de la Asociación de Cooperativas. No lo Así sabía. que uno antes de decir mamá, dijo cooperativa. Así que viene un poco de cuna. No, Carlos, el recuerdo de aquello que hicimos en un marco político, porque esto lo voy a decir yo, teníamos un proyecto y encontramos un marco político propicio en la gobernación Duhalde, en el ministerio que estaba a tu cargo, en el Ministerio de la Producción, que era relativamente nuevo, pero bueno, allí se pudo dar cauce a infinidad de propuestas. La gente por ahí no tiene por qué recordarlo, pero innovamos en créditos a tasa bonificada, trabajamos en los consorcios productivos regionales, con todas las áreas del ministerio, pero también poniéndole un poco de énfasis especial a las cooperativas. Armamos incluso equipamientos, salas de extracción de miel, de equipamiento de fruta, a través de los distintos corredores productivos. Y bueno, y se le dio un impulso muy significativo. Yo quería resaltar esto. Nosotros le dimos un impulso muy significativo a las dos variantes de cooperativas. A las cooperativas de trabajo, ahí trabajamos con la UGE, vos recordarás, pero la por el otro unidad lado... generadora de empleo, en la época de Duhalde, con la cual se hicieron los famosos pavimentos artesanales que ocupó cantidad de gente impresionante, ¿no? Claro, de alguna manera, esto corre por mi cuenta, de alguna manera después en La Nación se hace una cosa similar, pero desde mi punto de vista mal hecha, con poca transparencia, con poca organicidad. Nosotros hicimos algo realmente muy consistente, en lo cual había cooperativas de obras y servicios públicos que hacían convenios con cooperativas de trabajo. Recordarás que en una entrevista en su momento con Roque Fernández logramos obviar el IVA para que estas iniciativas tuvieran mucho más accesibles para los emprendedores, pero te quería decir que además de estas cooperativas de trabajo, nosotros le dimos mucha significación, cosa que se ha ido perdiendo, a las cooperativas agroalimentarias y a las cooperativas de servicios públicos, que como muy bien decías vos, tienen un peso muy relevante en los municipios. En algunos casos es la segunda facturación del municipio después de la intendencia. Bueno, eso se ha ido perdiendo peso, sobre todo en las estructuras públicas. Nuestro IPAC de aquella época se ha transformado ahora en una dirección provincial. Luego de que nosotros nos fuimos del ministerio, esto no es nostalgia, pero como decía aquel general legendario, no es que éramos tan buenos, sino que los que vinieron después fueron tan poco buenos, por decirlo en términos eufemísticos, que nosotros crecimos. Sí, pero le dimos mucha importancia en créditos y en asistencia, ¿no? Sí, realmente fue una tarea impresionante porque no había nada. Había una dirección, exacto, si no me equivoco, metida dentro del Ministerio de la Salud o algo por el estilo. De acción, ¿no? De acción social. De acción social. Y de repente la tarea de Mario Elgue fue realmente impresionante, cómo fuiste conversando con uno, con otro, nosotros te dimos el acompañamiento, pero la tarea la hiciste vos, y cómo lograste la sanción de leyes
que permitieron la creación de estos organismos y cómo fuimos capaces de utilizar fondos que la nación tiene para darle a las provincias y para darle a los institutos cooperativos provinciales y que no se estaban utilizando y que iban a hoy fondo, también siguen claro, existiendo. siguen existiendo, pero vos fíjate que ahí ha habido una involución, porque el INAES cuenta con alrededor de 2.000 millones de pesos para su funcionamiento que provienen de los fondos de las propias entidades cooperativas y mutuales, porque INAES es cooperativas y mutuales. Y se está utilizando, no digo que no, pero se puede utilizar mucho más dinámicamente y mucho más agresivamente en el sentido de apoyar a todas las estructuras provinciales. Nosotros logramos recuperar, me acuerdo de las viejas discusiones con Remes Lenikov, un fondo que quedaba un poco diluido en la coparticipación del Ministerio de Economía, logramos que ese fondo lo discrimináramos y fuera a nuestro instituto, que era un instituto autárquico, o sea que manejaba sus propios fondos, y utilizarlo en favor del cooperativismo. Yo recuerdo que en aquel momento, para hablar en dólares, teníamos un fondo de 3 millones de dólares año, que era muchísima plata para lo que se manejaba en aquel momento. Todo para utilizar en la promoción y en la capacitación cooperativa. Hoy no se recibe ese fondo en la provincia de Buenos Aires, va otra vez a rentas generales o va con la coparticipación, sin discriminación, y eso me parece que ha sido una involución que merecería que la gobernación provincial y otras gobernaciones del país tuvieran en cuenta que estos fondos tienen por origen y por una decisión de los legisladores una utilización para la promoción y la capacitación cooperativa. Sí, yo también recuerdo, y creo que es bueno decirlo, que vos eras el presidente del IPAC, pero había una comisión directiva que estaba integrada por los organismos cooperativos que existen en el país y que existen en la provincia de Buenos Aires, con lo cual había un trabajo conjunto entre el sector público oficial, digamos, y los entes cooperativos. Eso era realmente muy valioso. Es muy importante porque vos fijate, Carlos, que era un directorio que tenía 2 representantes del Estado, 3 representantes del Estado y 2 representantes del sector. Uno de Coninagro, decidido por la propia conducción de Coninagro, y uno de Cooperar, que es la otra gran confederación. Y todos los fondos, todos los movimientos y todas las políticas eran discutidas en directorio. O sea, no solo fue un organismo, suena un poco autorreferencial, que era muy eficaz en sus acciones, en sus proyectos, en su iniciativa, sino que era en coparticipación y en cogestión con el propio sector, que de esta manera tenía la tranquilidad de que esos fondos no iban a parar a lugares que no tenían que ir, ¿no? Mario, vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos. Bueno. Adelante, señor director. Primer bloque estuvimos charlando bastante del IPAC, que era el organismo provincial, que vos fuiste su creador, digamos, con nuestro acompañamiento, pero la acción fue tuya. Y luego, pasado algún tiempo, estuviste en el INAES, que es el organismo nacional, estuviste como presidente, y bueno, después hubo allí alguna desinteligencia, producto de diferencias en el gobierno, y te tuviste que ir. Pero la realidad dice que tanto el INAES, lamentablemente el IPAC no existe más, pero tanto como el INAES como otros organismos, son esenciales en el acompañamiento al mundo cooperativo, que a su vez es esencial para una cantidad muy grande de sectores, sobre todo del federalismo argentino o del interior de nuestras provincias. ¿Es así? Claro, vos fíjate, Carlos, que no es tu caso, porque vos ya lo conocías de antes. Recuerdo la charla que tuvimos en los inicios para crear el IPAC, que vos ya operabas, recuerdo, con la cooperativa agraria de Rauch, si no me falla la memoria, o con la de Gaña, si no me falla la memoria. O sea que ya tenías conocimiento del sector, pero hay un doble inconveniente. Por un lado, gran parte de los funcionarios, incluidos ministros, no tienen presente la relevancia del movimiento cooperativo mutual. Vos fijate que saliendo de las pequeñas cooperativas, que también son importantes de trabajo, que salvan empresas en crisis o que organizan a los trabajadores para que una pyme siga sus trabajos,
tenemos casos como la Asociación de Cooperativas Argentinas, que hoy es la exportadora de granos que tiene un porcentaje entre el 17 y el 20% de los granos del país, y que está entre las entidades que probablemente se hagan cargo de Vicentín. No sé si este dato lo manejabas, pero está entre los acreedores, digamos así, de Vicentín, y hay altas posibilidades que ACA pase a tener un manejo gerencial y de participación accionaria en Vicentín. Este tema de la Asociación de Cooperativa Argentina, de FECOVITA, que viene a ser la heredera de la vieja bodega Giol, un proyecto que se hizo en la década del 80, lo llevó adelante Bordón, y bueno, y eso se transformó en una federación de 32 cooperativas que tienen la base 5.000 productores, que si no tuvieran esa federación, que hoy exporta a gran parte de los países del mundo, y está entre las líderes del país, tiene la marca Casiller, la marca Toro, bueno, no quiero hacer un aviso comercial, pero tiene un peso muy significativo en la estructura agroalimentaria del país. Y después tenemos una estructura de servicios, Sancor Seguros, La Segunda, o sea, entidades muy relevantes que muchas veces ni están en el momento de las grandes decisiones nacionales. Cuando se convoca temas energéticos, salvo nosotros, que llevamos adelante tantas discusiones, me acuerdo en aquella época, para poner en su lugar, en el lugar que le correspondía a las cooperativas eléctricas que están, y de servicios públicos que están en todas las localidades del interior, en general, en los momentos las decisiones con respecto a los temas energéticos, es rara vez que sean convocadas las cooperativas eléctricas. Cuando se tratan los temas agroalimentarios, salvo cuando hay conflictos o hay una confrontación, por ejemplo, con la mesa de enlace, tampoco es común que se convoque en el mismo plano de igualdad a las entidades cooperativas, aunque ahora se lo está haciendo bastante más a Coninagro, a Federación Agraria, que tiene su brazo cooperativo. Pero en general es como una economía invisible que no se le da el mismo porte que se le da a la economía privada convencional. Entonces, Mario, vos las sabés, entidades del Mario, Estado, no quería terminar con esta idea, sí, sí, las perdón, entidades perdón, del metele, metele. Estado, no, digo, las entidades del Estado, como fue el IPAC, como es el INAES, tienen el rol un poco de ponerlas en escena. Vos sabés que yo fui diputado nacional en 2 ocasiones y recuerdo haber tocado el tema cooperativo en varias instancias. Yo fui presidente de varias comisiones y cada vez que tenía que plantear el tema cooperativo tenía que andar haciendo explicaciones. Porque esto que vos decís de que hay una cierta ignorancia o, no, o falta de comprensión, no es ignorancia porque todo el mundo sabe lo que es una cooperativa, pero falta de comprensión. Y hay alguna confusión con respecto a algunas cooperativas que no son cooperativas Tal y cual, que las famosas cooperativas truchas. Entonces se junta la imagen de las cooperativas truchas que nosotros, yo recuerdo en el IPAC, vos has luchado y has desarmado un montón de ellas, con las verdaderas cooperativas, que son la inmensa mayoría y que cumplen así es, funciones así muy es. importantes, ¿no? Imaginemos nada más que No, no, así es, Sancor, así por es. decir, del punto de vista del Sancor Seguro, Claro, pero del sí, punto de sí, vista del Sancor Producción Láctea, ¿no? Y todo lo que ello implica, así es. ACA, FECOVITA, en fin, son inconmensurables la cantidad de cooperativas. Hay una ignorancia, así que la tarea del INAES y anteriormente la tarea del IPAC era precisamente posicionar esta importancia y darle el rol que le corresponde. Sí, es fundamental eso, porque al momento de las decisiones, vos fíjate que hay lugares, tengo presente por ejemplo Chubut. Chubut tiene el 90% de su distribución energética, incluida la eólica, en manos cooperativas. Y si uno recorre todo el país, la electrificación rural, por ejemplo, más allá que siempre está en debate los costos de la electrificación rural, lo digo con conocimiento de causa, de todos modos eso forma parte de la macro del país. Pero el 85 o el 80% de la electrificación rural ha sido hecho en manos cooperativas, con financiamiento por ahí del BID y demás, pero han sido entidades que han llegado donde no llegaba el Estado y donde por ahí no llegaba la entidad privada convencional. Y está esa visión, es cierto, las cooperativas truchas, usando el lenguaje más común, que son en general las cooperativas de trabajo que no son tales, de grupos empresarios con poca ética, digamos, empresaria, que por ahí utilizan la figura para evadir aportes y contribuciones. Pero eso es una minoría
y de alguna manera la contradicción está en que a veces son promovidas por el propio Estado. Yo creo que hay un error de que el Estado las utilice como entidades paraestatales. A mí me parece, bueno, en estos días se está discutiendo mucho algunas compras que se hacen desde desarrollo social. Yo creo que ahí tiene que ser la cosa más transparente, y las cooperativas tienen que ser en el sentido bien orgánicas, tener sus papeles al día, cumplir. Vos sabés que en las cooperativas de trabajo los integrantes son monotributistas y en general deberían ser autónomos de los grupos empresarios o del Estado que él le compra su producción. Bueno, eso a veces no sucede. Y en la cabeza de muchos funcionarios, esto que no es ignorancia, está que las cooperativas son simplemente esas entidades. Y por ahí se deja de lado toda la historia. Vos pensás que Sancor Lácteos es de 1938, ACA es de 1922. Es decir, la cooperativa obrera también está ya en los 100 años, que es la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que tiene 2 millones de asociados. Es un supermercado que compite en un nivel de la misma eficiencia con Walmart y los demás supermercados. Y todo ese mundo, como también las áreas sociales de las cooperativas de servicios públicos, podrían ser correa de transmisión de las políticas públicas, y no se las está utilizando. O sea, se las considera un mundo raro, porque es una mezcla de asociación y de empresa, que lo raro ¿cuál es? Que la distribución de lo que sería la ganancia en una sociedad anónima, en una cooperativa se distribuye en función de lo que cada uno operó, más allá del capital que tenga cada uno. Es un fenómeno mundial, Sí, se nos está es acabando una el tiempo en estructura este de organización bloque, mundial. así, vamos a concluir con este bloque, pero antes de concluir, digo, por ejemplo, Credicop, un banco. Exacto. Es un Es banco un banco cooperativo, cooperativo. o sea, la actividad del cooperativismo es fantástica, ni qué decir en el mundo de los seguros, ¿no? Así es. También hay una cantidad Son de líderes. cooperativas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Son Son líderes ahí, líderes. Sancor Seguros, la segunda, claro. Sí, sí, son realmente muy importantes. Vamos al último corte y hacia el tercer bloque. Adelante, señor. Sí, Mario, ahora yo quisiera analizar algunos otros temas que yo sé que vos los has tratado. Yo he visto algunos libros tuyos relacionados con la economía social. Algún otro que dice más allá de lo económico y de lo social. O sea, yo quisiera que, visto y considerando la importancia que hemos señalado en los bloques anteriores del mundo cooperativo, lo traslademos a ese mundo cooperativo a la economía del país y a la economía social. Y vos que en esto sos un especialista, me gustaría que lo analizaras. Claro, yo de alguna manera te comentaba recién rápidamente que me parece que se está desperdiciando o desaprovechando esta estructura cooperativa y mutual, que vos fijate que tiene, a diferencia de otros sectores que están dispersos, tiene una estructura de cooperativas de base, pero después tenés las federaciones. Vos tenés las federaciones cooperativas provinciales, tenés después una estructura de tercer grado a nivel confederación, con Inagro Cooperar, ahora hay una confederación de cooperativas de trabajo. Yo creo que se está desaprovechando porque cuando se deciden las políticas económicas o se deciden las políticas sociales, por ejemplo, ¿por qué hacer tanta cooperativa de trabajo? Te doy un número. Durante el 2003, yo estuve presidente en INADES 2003 y 2004. Una de mis discusiones fuertes con el ministro De Vido, por la cual luego yo renuncio, era precisamente mi discrepancia con crear innumerables cooperativas de trabajo que no eran tales, eran entidades paraestatales para transferir subsidios. Bueno, ¿sabés cuántas se crearon de 2003 a 2015? 21.000 cooperativas de trabajo. ¿Sabés cuántas siguen, digamos, con actividad más o menos formal, digamos? 1.000 cooperativas. Entonces, eso queda en la conciencia de la gente como que todo el cooperativismo son esas estructuras que en definitiva son como tercerizaciones de las políticas sociales, que debería ser el propio Estado. Ahora, todo el resto del cooperativismo, incluso muchas de estas cooperativas de trabajo que son reales, que han recuperado empresas en crisis y que funcionan correctamente, deberían tener mucho más en cuenta en un plan económico y social, que desde mi punto de vista
estamos en un país que carece de ese plan, más allá de la cuestión de coyuntura y de las reacciones ante las dificultades que tiene la economía, sobre todo en la inflación, en los precios, en la corrida entre precios y los desequilibrios fiscales. Por ahí el cooperativismo y el mutualismo, vos fíjate que en la pandemia, por ejemplo, tanto las cooperativas como las mutuales no despidieron gente, en general, las genuinas, en general dieron respuestas a la pandemia, fabricaron insumos, infraestructura, pusieron a disposición de las municipalidades sus estructuras sociales, y eso cuando llega el momento de las decisiones o de otorgar roles para entidades de la sociedad civil, la política, tanto las políticas nacionales como provinciales, salvo excepciones honrosas, no las tienen en cuenta. Así que yo creo que ahí hay que tener políticas públicas, como se tenía en la provincia, políticas públicas en pro de las microempresas, de las incubadoras de empresas y también de las cooperativas y mutuales. ¿Y cuáles serían? Créditos a tasa bonificada, asistencia técnica, incluso crear algún fideicomiso para las cooperativas que recién se inician y no son sujetos de crédito. Vos recordarás también, Carlos, que le dábamos mucha importancia a la capacitación a los jóvenes. Teníamos un programa específico para los jóvenes que recién se inician como emprendedores y que a veces no tenían la posibilidad de ir a un banco. Entonces, nosotros habíamos constituido un fondo no bancario, que era el fondo productivo que se usaba para todo el ministerio, pero también para las entidades cooperativas. Entonces, cuando el proyecto era bueno, teníamos ahí un fondo de garantía que le permitía acceder al banco. Che, Mario, vos estás tocando un tema que es tan, yo no le tengo tanto afecto y que lamentablemente no he tenido mucho éxito, ¿no? Que es el Fondo de Desarrollo Productivo, que nosotros implementamos en la provincia de Buenos Aires con un éxito realmente muy importante, trabajando con el IPAC y trabajando con el IPE, que era el Instituto Provincial del Empleo, ¿no? Y allí tuvimos resultados fantásticos. Bueno, yo lo intenté en mis 2 mandatos de diputado nacional. En uno logré que ese Fondo de Desarrollo Productivo fuera sancionado por unanimidad en la Cámara de Diputados y muriera en la Cámara de Senadores. En el otro mandato ni siquiera conseguí que fuera aprobado en diputados, porque falta esta concepción de decir, vamos a utilizar los mecanismos estos intermedios, si se quiere, a través de salir de la estructura financiera que tiene altos condicionamientos por las normativas que vienen desde Basilea, siguiendo por el Banco Central y terminando por el último de los bancos, y buscar una cosa absolutamente distinta, que desde el Estado permita, con los contralores de caso y funcionando, nosotros habíamos proyectado, no, lo hicimos en la provincia con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y en la Nación lo habíamos proyectado con el Banco de la Nación Argentina. Bueno, esto se refiere a esto que vos decís de tu libro allá en 2006, Economía Social, ¿no? Son las cosas Así es. Que se deben hacer. Además, Carlos, fíjate la importancia que nosotros le dimos y que sigue vigente a la regionalización, a las regiones productivas. Más allá de las jurisdicciones políticas, nosotros a través del fenómeno de los consorcios productivos financiamos emprendimientos que tenían impacto regional. Yo me acuerdo, financiamos salas de extracción de miel, empacadoras de fruta, digamos, reactivación de producciones como la uvina en el sur, el consorcio del sudoeste, el tema de la miel en general, se fomentó mucho el tema miel, y eso eran con fondos presupuestarios que venían al Ministerio de la Producción, que nosotros habíamos armado ahí como una coordinación, vos recordarás como una coordinación, que le asignaba a cada consorcio un determinado monto. Y ahí estabas vos con el IPAC, estaba García Vázquez con el Instituto Provincial de Empleo y estaba la Secretaría de Producciones Intensivas, ¿no? Claro, también Fatigati en la Secretaría de Comercio. Fatigati en la Secretaría de Industria. Bueno, y bueno, eso no es nostalgia, eso es recordar algo que sigue vigente y sigue siendo necesario, ¿no? O sea, salir de los mecanismos tan estrictos de la banca, ¿no? Vos sabés que en varias ocasiones, no para buscar un rol específico propio, sino para dar acompañamiento, yo se lo he explicado
a muchísimos de los que después ocuparon responsabilidades en aquellas que alguna vez habíamos tenido nosotros, y es muy difícil que lo entiendan o que lo acepten, ¿no? No sé por qué, no sé por qué razón, pero yo creo que todos tenemos que insistir en la economía social, todos tenemos que insistir en el rol de los sectores pequeños y medianos, todos debemos insistir en todas esas cosas que parecen ínfimas. El programa provincial de la microempresa, que vos participaste con el IPAC y que estaba por el otro lado el IPE y que estaba todas las producciones intensivas, 28.000 nuevas empresas creamos en la provincia de Buenos Aires, con un cumplimiento de pago al banco de la provincia de Buenos Aires de más del 90%. No tuvimos mora casi. Así es. ¿No? Y bueno, y la línea que teníamos de crédito que nosotros bonificábamos, vos recordarás, salía al 5% anual, cuando la tasa era el 23%, tuvo el 99% de cobrabilidad. Y no, yo te quería comentar que yo logré, antes que falleciera Mario Cafiero, que fuera colega nuestro, sí, Mario Cafiero, presidente de INAE. Claro, yo le comenté a Mario Cafiero que sacara el INAES del Ministerio de Desarrollo Social y lo llevara al Ministerio de Desarrollo Productivo, cosa que él logró y que me parece un logro significativo. Ahora lo que falta es que eso se transforme, pandemia mediante, ¿no?, en políticas más dinámicas, proactivas y públicas de apoyo a todas las economías regionales que tienen mucho que ver con la economía social, tanto con las cooperativas como con las mutuales. Mario, nos está haciendo señas nuestro director de que se nos fue el tiempo. Hemos tenido una muy buena charla. Realmente me encanta poder charlar contigo. Nos vemos bastante seguido. Hombre de las flores, y nosotros nos vemos seguido porque yo ando por allí cada tanto. Así es. Así que un gusto realmente. Te agradezco esta charla. Y bueno, nada, un saludo a los amigos de las flores. Bueno, gracias Carlos, y siempre el reconocimiento a tu apertura para poder haber construido una cosa que fue para mi historia profesional y política tan importante como el IPAC. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.